¿Has escuchado alguna vez decir que la tendencia lo es todo en el mercado? Pues te han mentido. ¿Y por qué lo sé? Porque en el día de hoy te voy a mostrar los tres tipos de tendencias que debes de conocer si quieres ganar dinero en el mercado. Y es que cuando miramos un gráfico no solamente debemos de estar centrados en aquello que nos están mostrando con tendencias aquí y allá que pueden estar orquestadas pues bueno por manipulación o incluso intereses propios de las manos fuertes, sino que además debemos de conocer ciertos parámetros secuenciales muy importantes para poder operar. Quédate conmigo y los vemos. Y es que tal como estábamos hablando anteriormente, hoy veremos los diferentes tipos de tendencias, y no hablamos de alcista y bajista, que podrás encontrar en el mercado. Con ellos es muy importante que vayamos situando cada una de las expectativas de pago para poder sacarle máximo rendimiento al mercado. Y es que como muchos de vosotros ya conocéis, una tendencia no es más que la insistencia, la repetición a lo largo del tiempo de algo o alguien por hacer un mismo comportamiento. En este caso, si nos referimos a los mercados financieros, veremos cómo el movimiento del precio repetidas veces hacia una misma dirección está definiendo lo que llamaremos una tendencia. Históricamente podemos irnos atrás, incluso ver esa referencia de la fiebre especulativa que hubo con los bulbos de tulipán en Ámsterdam, aproximadamente entre 1634 a 1637, para poder ver un ejemplo de esto. Pero no tenemos que irnos tan lejos. Directamente podemos irnos a la bolsa de cada día para que podamos entrar a ver más y mejor algunos ejemplos. Fijaos bien, cuando estamos viendo que el precio insiste hacia uno u otro lado, es porque ha habido un intercambio de fuerzas que al principio en este caso eran bajistas y que ahora han acontecido alcistas. Bueno, pues un intento de repetición de forma aislada que el precio tuvo hacia abajo está definiendo ese tramo bajista. Ahora, de momento, esos microtramos que el precio ha definido de forma insistentemente alcista están dándole mayor fuerza y aquí, en este caso, había más debilidad, más fuerza, más debilidad, para que uno fuese bajista y el otro fuese alcista. Es más, si somos capaces de poder dividir nuestra mente en una información, y no tanto por el tema de la dirección de mercado, en cuanto a simplemente la fuerza o la evidencia que ha dejado patente en el gráfico, nos daremos cuenta de que efectivamente hay una tendencia en casi cada esquina. Y para ello lo que vamos a hacer es revisar cada uno de estos parámetros tendenciales que son los primeros en la base que deberíamos de conocer antes ni siquiera de ver si una tendencia es alcista o bajista o averiguar esos tres tipos de tendencias de los que hablábamos. Fijaos bien, es que es indispensable que podamos conocer esos parámetros secuenciales porque los beneficios son realmente diferenciadores. Primero, vamos a conocer desde la base cómo nace una tendencia y por lo tanto vamos a poder subirnos a ella. Vamos a saber la expectativa de pago, incluso vamos a saber cuándo tiene ese cambio tendencial. Así que cuanto antes sepamos estos parámetros secuenciales, antes podremos entrar a distinguir los tres tipos de tendencia de los que hablábamos. Número 1. Parámetro secuencial muy importante, la velocidad del precio. Fijaos bien que cuando estamos hablando de la velocidad del precio no es más que revisar cuando el precio, como antes destacábamos, ha tenido esa fuerza, esa presencia, esa evidencia en sus movimientos y por lo tanto ha desplazado desde un punto, llamémosle a un punto B, y lo ha hecho de una forma, como decíamos, casi sin descanso. Fijaos bien, es que cuando conocemos los parámetros secuenciales estamos subiendo nuestro nivel en cuanto a la información que nos da el precio para que podamos rápidamente situar las bases y obviamente distinguiendo qué tipo de tendencia, ahora después hablaremos de ellas, podremos tener una mejor expectativa de pago. Fijaos bien, cuando hablamos de la primera, en este caso de las referencias para esos parámetros secuenciales, hablamos de la velocidad del precio. La velocidad del precio no es tanto ver que el precio se ha desplazado, pues por ejemplo, desde un punto A un punto B. Es más el poder entender de qué forma lo hizo. Y por lo tanto vamos a acercarnos un poquito en el gráfico para que podáis entender mejor a qué me refiero. Estamos hablando de que el precio ha tenido mayor desplazamiento
en este caso, pero también lo ha hecho, obviamente mayor desplazamiento que los tramos que ha habido menores, como podrían ser este y este, pero lo ha hecho también de una forma, bueno, más rápida porque ha acontecido en menor tiempo de todo lo que fue este rango con respecto a todo lo que fue el anterior rango. Por lo tanto, estamos viendo cómo el precio se ha desplazado rápidamente hacia arriba, tanto aquí como en el siguiente tramo. Cuando conocemos estos parámetros secuenciales, la diferencia es total, ya que tenemos grandes beneficios al poder entender en qué tipo de tendencia está actuando, cuáles son esos parámetros secuenciales y la información vital que nos ofrecen para que podamos subirnos a una mejor expectativa de pago. En el caso de poder acudir a un gráfico, vamos a ver el primero de ellos, que hablamos en este caso de la velocidad del precio. Fijaos bien, cuando vamos a un gráfico en el que estamos viendo los movimientos del precio, vamos a estar viendo, por ejemplo, desde este tramo, cómo el precio ha subido rápido y ha bajado más o menos rápido. Por lo tanto, ha tenido velocidad a la subida, velocidad a la bajada. Pero fijaos bien, después en este último tramo el precio tuvo algo de velocidad que fue frenando, es decir, aquí ya no tenía tanta velocidad, y fijaos que ha necesitado mucho más tiempo, ¿vale? Pues prácticamente todo este tiempo para bajar lo que ya subió anteriormente. Por lo tanto, aquí necesitó un menor tiempo, aquí posiblemente 2 o 3 veces el tiempo anterior para poder ir al mismo nivel. En este caso estamos hablando de una velocidad. Velocidad que igualmente está manifiesta en tramos pequeñitos que podrían ser temporalidades menores, en el que vamos a ver rápidamente, bueno, muchos ejemplos de cómo se mueve el precio con mayor velocidad hacia diferentes tramos, insistiendo, obviamente en este caso, a un lado de la tendencia. Y ahí es cuando realmente se está dando el foco del segundo parámetro secuencial. El segundo parámetro secuencial del que hablamos es la amplitud. Es decir, el tramo, una de las características importantes que va a tener el precio es el tramo que va creando. Es decir, los módulos relacionados con el avance y el retroceso que pueda tener el precio. En este caso, la mayoría de las veces va a ser en un time frame superior o simplemente esperar a que la temporalidad actual nos ofrezca una información un poquito más amplia. Es decir, en este caso tenemos una amplitud muy grande si estuviésemos viendo el precio posiblemente en H1. Ahora lo estamos visualizando en M5 y podemos ver en este caso también dentro del propio tramo marcado una amplitud diferente, pero en este caso con impulsos más breves o menores con respecto a lo que anteriormente hizo, tanto a la subida como a la bajada, en el que el precio estaba marcando esos tramos donde irremediablemente pues tiene que haber un avance hacia un lado y hacia otro, pero la distancia entre cada uno de esos bloques es lo que va a marcar la amplitud que va a darnos una longitud en la que en este caso vamos a evaluar si está habiendo un primer tramo de fuerza o no. Y es que cuando conocemos muy bien estos dos parámetros secuenciales de los que hemos hablado, por un lado tenemos la velocidad del precio, es decir, el ritmo de propagación sobre esa tendencia que está teniendo, o número 2, la amplitud, es decir, las cotas, la distancia que ha alcanzado en sus movimientos de impulso y retroceso, entonces estamos preparados para poder aventurarnos a conocer las otras dos referencias de parámetros secuenciales para que podamos entender en qué tendencia estamos trabajando. Así pues, vamos a los siguientes parámetros secuenciales. Como hemos mencionado, el número 3 va a ser el rango en el precio. El rango en el precio es algo que habitualmente detectamos cuando el precio se ha frenado y está teniendo insistencia, donde dos o más apoyos ha tenido de uno y otro lado de esas cotas que estamos poniendo superior e inferiormente en el rango. Es decir, al menos 3 puntos necesitamos que haya colisionado el precio para que nosotros podamos entender que efectivamente se ha dado este caso, ¿vale? Vamos a poner aquí este tramo y este para que veáis que efectivamente se dio dos superiores y al menos 2 o 3 inferiores, antes obviamente de otro, donde el precio estaba totalmente enrangado y preparándose para posiblemente lo que iba a ser un punto de escape. Bueno, pues cuando tenemos este punto importante de referencia tendencial, es decir, cuando estamos teniendo
el precio enrangado en un bloque donde posiblemente cuando salga va a cubrir un hueco de lo que anteriormente fue su tendencia, entonces estamos ante uno de esos momentos donde tenemos un rango del precio. No hablamos de un rango en el tiempo, estamos hablando de un rango en el nivel, es decir, en los movimientos del precio. Por otro lado, si somos capaces desde ahí en adelante a ver cómo sale el precio, estaremos ante posiblemente el número 4, en este caso la volatilidad del mercado. Volatilidad que se da fácilmente identificable cuando hablamos en este caso de momentos donde el precio sale fuerte de este rango, incluso en movimientos que acontecen donde hay muy poquito tiempo. Vamos a imaginar que esto fue prácticamente la cota sobre la cual en el tiempo ha subido el precio de una forma muy rápida. Ahí está vinculado uno de los principios que hablamos anteriormente, la de también la velocidad, y lo ha hecho en menor tiempo. En este caso el precio también subió prácticamente en este tiempo, pero fijaos bien todo lo que subió con respecto a un mismo bloque de tiempo en el que solamente había subido este tipo de niveles. En este caso, bueno, estamos teniendo los cuatro. Por un lado la velocidad del precio, la amplitud, porque ya tenemos también los tramos, y a partir de ahí tenemos el rango del precio que se va a quedar en un lado alcista o en un lado bajista al finalizar cualquiera de esas amplitudes, y de ahí en adelante un impulso de propagación que se ve determinado siempre por esa volatilidad. Esa volatilidad que básicamente acude a explicar un poco la dinámica precio-tiempo que está sucediendo, ya que en menor tiempo están sucediendo mayores movimientos. Veamos entonces qué tipos de tendencias encontramos a partir de este momento. Veamos pues la clasificación de tendencias que encontramos no solamente en cuanto a dirección de mercado, porque es muy fácil encontrar una tendencia alcista cuando vemos que el precio ha estado insistiendo con impulsos y retrocesos, en este caso de mínimos crecientes con máximos crecientes para definir una tendencia alcista, y cuando el precio en este caso, si hacia el abajo está teniendo impulsos y retrocesos más evidentes donde hay máximos decrecientes con mínimos decrecientes, encontramos una tendencia bajista. En cuanto a dirección de mercado, eso es lo que encontramos. Pero veamos esos tres tipos de tendencias que encontramos en cuanto a morfología. Y es que en cuanto a morfología encontraremos tres tipos de tendencias. Tendencias rápidas, tendencias medias o intermedias o finalmente tendencias lentas. Veamos las características de cada una de ellas, ya que cuando tenemos ciertas consideraciones generales en cada uno de esos tipos de tendencias, vamos a saber perfectamente cuál se está dando en el mercado y sobre la que debemos de incidir, puesto que cada una de ellas tiene características totalmente diferentes que nos van a ayudar a posicionarnos de la forma más adecuada. De la forma más adecuada porque, si encontramos una tendencia rápida con ciertas características, sabemos qué tenemos delante y sabremos cómo actuar. No solamente qué tipo de operación necesitamos realizar, sino también cuándo vamos a hacerla. De igual forma, qué está sucediendo si tenemos una tendencia lenta o una tendencia media o intermedia, donde vamos a encontrar mayor regularidad. Veamos cada una de ellas por separado y algunos ejemplos en el gráfico. Tomad buena nota de ello porque comenzamos en este caso con las tendencias rápidas. Como su propio nombre indica, estamos hablando de una tendencia donde el precio ha tenido mayor velocidad y donde muestra mayor volatilidad que sus tramos anteriores. Generalmente estamos hablando de que hay una nueva continuidad tras un retroceso que no suele superar en este caso un tercio. Hablamos de que vamos a encontrar un impulso, un retroceso más o menos pequeñito antes de que vuelva a iniciarse otro nuevo impulso, en este caso con bastante fuerza y contundencia. Lo que intentamos siempre, y por ello es importante conocer este tipo de tendencias, es replicar. Imaginemos que esto es el tramo 1 y esto es el tramo 2 del retroceso, un retroceso cortito, pequeñito, en torno prácticamente a un tercio del movimiento anterior. Si tuviésemos que definir el movimiento anterior como AB, pues esto sería un tercio de AB.
y por lo tanto un nuevo comienzo, un movimiento 3, estaríamos hablando de que el módulo 1 con el módulo 3 deberían ser igual o incluso superior. Veamos el ejemplo, en este caso en el gráfico, que bueno, de esta forma ha acontecido de una forma también muy evidente y vamos a medirlo, ya que aquí ha habido un impulso que ha tenido prácticamente ese retroceso en torno a ese tercio aproximadamente. Vamos a marcar aquí, como antes hemos hablado, de esa longitud AB, en el que efectivamente el precio tras ese prácticamente tercio ha vuelto a expandir, y en este caso buscando también replicar la distancia o la amplitud que hemos tenido con AB. Es decir, vamos a intentar trasladar lo que sería este tramo y más o menos podemos encontrar que se dirige a esos entornos muy próximos a lo que anteriormente han sido la distancia que antes hemos mencionado, a B, de ese primer módulo, y ahora estamos en ese tercer módulo. Por lo tanto, es muy importante, como decíamos anteriormente, conocer los detalles de esta tendencia, la tendencia rápida, en el que muchas veces estamos parados esperando a que el precio se mueva, irrumpe fácilmente con un movimiento más agresivo, y ahí es cuando tenemos ciertas características, primero en cuanto a la espera o retroceso, y segundo en cuanto a lo que sería la distancia, cota u quizá el objetivo que estamos marcando. Veamos el resto de tendencias. Bien, como decíamos, en este caso las tendencias medias o intermedias son aquellas que podemos estar, bueno, identificándolas porque básicamente después de tener su primer tramo, además constituyen una nueva continuidad después de este, al menos ha retrocedido en torno al 50% antes de tener esa continuidad, marcando así cierta regularidad en esa expansión continuada que va a tener el precio en cada tramo. Es decir, vamos a tener una tendencia más o menos habitual en cuanto a lo que la regularidad del mercado en sí estará dictándonos, y a la misma vez vamos a tener, bueno, en previsión de todo lo que el precio vaya haciendo de ahí en adelante, una línea de tendencia aproximada con una angulación adecuada, pues como fue el caso en el que después de descansar vuelve a tener un poco más de inclinación con respecto a lo que va a ser la tendencia de fondo. Este tipo de tendencias son muy características cuando vemos, como decíamos, una larga tendencia en el que está consolidada. La mayoría de veces estamos hablando de temporalidades superiores a lo habitual por los traders, en este caso pues un intradía, un swing trading de ahí en adelante, y con lo cual también estamos viendo que este tipo de tendencias nos dan cierta estabilidad para buscar una mejor entrada. Veamos obviamente las últimas, las número 3, las tendencias lentas, para poder entender mejor cómo podemos sacarle máximo partido, sobre todo a los giros. Y es que cuando hablamos de las tendencias lentas estamos hablando de las especialistas de los giros, estamos hablando de una tendencia en la que después de un impulso, vamos a dibujarlo aquí, hemos tenido un retroceso mayor de un medio y mayor de un tercio, como antes estábamos viendo en las tendencias rápidas y también en las tendencias medias o intermedias. En este caso, si tuviésemos nuestro segmento AB, estaríamos destacando que al menos retrocede 2/3 o más para que haya una tendencia lenta. Y como decíamos, también es una especialista. ¿Una especialista de qué? Una especialista de los giros tendenciales, ya que la mayoría de veces cuando estamos próximos a un giro o se está empezando a relatar un giro, vamos a encontrar una o varias de estas tendencias con máximo retroceso. Veamos algunas en el gráfico. Fijaos bien, cuando estamos viendo en este caso que hay una tendencia confirmada, obviamente hacia abajo, estamos viendo cómo el precio tiene sus primeros impulsos retrocediendo prácticamente esos 2/3, teniendo continuidades retrocediendo prácticamente esos 2/3 o más, volviendo a tener esas continuidades retrocediendo prácticamente 2/3 o más, etcétera, etcétera, hasta que finalmente despunta la tendencia hacia ese lado. De hecho, podamos ver las mediciones que hemos mencionado anteriormente, tanto en uno como en otro caso, los dos de mayor avance que estábamos seleccionando, para que veáis que efectivamente pasó de esos 2/3 y se volvió
a ir hacia arriba, insistiendo en este caso hacia la dirección a la que el precio ahora ha hecho el giro. De hecho, una de las características importantes dentro de estas tendencias lentas es que somos capaces de ver los fallos tendenciales, es decir, la estructura del precio seguía en este caso una intención bajista y somos capaces de ver cómo hay un fallo tendencial que marca en este caso un giro o al menos un retroceso de la tendencia de fondo. Esto es importante porque cuando estamos aventurándonos a averiguar el tipo de tendencia que vamos a tener, es muy importante que podamos sacarle también la expectativa de pago. De hecho, muchos de mis alumnos ya conocerán la respuesta a la pregunta que seguramente has visto por todos sitios y que alguna persona seguramente te ha hecho. Es ¿para qué sirve conocer este tipo de tendencias? Muy bien, cuando somos capaces de conocer las tendencias rápidas, sabemos cómo situarnos en el mercado a la mayor brevedad y sobre todo dejarle una evolución de máximo calado. Como antes estábamos indicando, una tendencia rápida. Vamos a ver aquí en este avance que ha tenido el precio, está dándonos un impulso con un retroceso en el que de nuevo va a duplicar, como decíamos antes, un nuevo tramo. Un nuevo tramo que nos va a ayudar a conseguir un buen profit de una entrada. En este caso, la tendencia rápida nos ha solucionado no solamente una buena entrada, sino también un buen profit a lo largo de esa tendencia que va a desarrollarse. Si estuviésemos hablando de la tendencia media o intermedia, teniendo un avance, veríamos cómo el precio tiene después un retroceso en torno a ese 50%, marcando cierta regularidad para que nosotros podamos seguir insistiendo hacia el lado de la tendencia que de alguna forma está bastante apoyado en una tendencia de fondo uniforme a una línea de tendencia bajista que también nos va a servir de guía para poder situar operaciones en el mercado. Si por último estuviésemos hablando de una tendencia lenta, una tendencia más habitual al giro, lo que estaríamos teniendo es, como antes decíamos, una oportunidad en la que después de un avance estaríamos esperando ver el precio reaccionar en torno a 2/3 y si de ahí en adelante lo consigue, lo que estaríamos teniendo es prácticamente una buena ecuación rentabilidad-riesgo donde podemos estar compitiendo con los mejores traders, ya que sacaríamos más del 2-1 en adelante dentro de cada una de esas operativas. Por tanto, la expectativa de pago y el momento para entrar en cada uno de ellos es totalmente diferente. Estaríamos más pensando una operación rápida y una operación para que pudiese duplicar un módulo con esas tendencias rápidas, una operación más regular y con varias fórmulas de insistencia, ya que la mayoría de veces vamos a ver cómo el precio va descansando en esas estructuras tendenciales, algo que ya hablaremos en los siguientes vídeos, para que podamos saber que la tendencia de forma regular va a seguir hacia ese lado, o bien si estamos después de varios impulsos hacia un lado del mercado y empezamos a detectar que hay impulsos en sentido contrario con un retroceso mayor de 2/3 antes de continuar, estaremos dentro de esas tendencias lentas que nos estarán garantizando un giro para que podamos subirnos con la máxima prontitud. Creo que hemos estado hablando de algunos elementos, incluso también de algunas facetas importantes de estas tendencias. Si te gustó el contenido, deberías suscribirte para que puedas estar al tanto de todo lo que publicamos y también publicar en los comentarios cualquier reseña, sugerencia o incluso alguna duda que hayas tenido para que podamos resolverla lo antes posible. No sin antes vamos a repasar una cosa más dentro de las tendencias y es el hecho de cómo le damos sintonía y sobre todo también un poco de cuerpo cuando estamos operando en diferentes temporalidades. Hablamos en este caso de poder concatenar toda la información de lo que hemos aprendido en el día de hoy. Fijaos bien, vamos a ver cómo se podría haber actuado aquí y también en este sentido hacia abajo y de nuevo cómo ahora en esa actualidad que nos está marcando el precio. Vamos a unir para ello todo lo que hemos aprendido. Hablamos de un impulso que hemos reconocido como, con velocidad. Hablamos también de su amplitud. Hemos visto hasta dónde ha retrocedido, pues prácticamente se ha comido casi todo el movimiento, por lo tanto mayor de 2/3. Estamos hablando de tener una tendencia lenta y por lo tanto una tendencia lenta característica ¿en qué?
en los giros, bueno, vamos a tener en este caso esa información aquí para seguir midiendo cada uno de los tramos. Un tramo que en este caso ha tenido volatilidad, otro de los elementos que hemos hablado y que obviamente está saliendo, vamos a dibujarlo también para que lo podáis ver, de ese rango en el que hemos hablado que el precio se podría quedar. Por lo tanto, ya tenemos varios de esos elementos que hemos estado repasando anteriormente. Cada uno de vosotros podéis medirlo en los gráficos, ya que me gustaría siempre, como bien le indico a mis alumnos, que todo lo que estamos explicando aquí y en los sucesivos vídeos podáis ponerlo en práctica y que nos comentéis cómo os ha resultado, para que no creáis mis palabras y realmente podéis probar todo esto que estamos explicando en la parte teórica. Volvemos al gráfico para poder ver que efectivamente ha tenido un retroceso en torno a, bueno, un 50% para volver a expandir. Y no solamente esto, sino que de nuevo ha habido movimientos muy fuertes en el precio para que podamos ahora mismo marcar también un momento de volatilidad con un retroceso también en torno al 50% antes de tener un nuevo impulso, ¿vale? Que es el que estamos dándole seguimiento y en torno a un tercio, intentamos, en este caso, la anterior no la hemos mencionado, pero era una tendencia media, pero aquí intentamos con esta tendencia rápida duplicar, en este caso, lo que es, bueno, ese movimiento y por lo tanto, como mínimo, estamos garantizándonos tener desde un entorno de un tercio en adelante hasta el final de objetivo, como ha sucedido, un nuevo módulo o un nuevo tramo. Por lo tanto, no solamente estábamos viendo que efectivamente el precio se podría girar desde aquí y que se giró, el punto de salida, el punto de más o menos regularidad de la tendencia, con en este caso un impulso con una tendencia bastante más fuerte de lo que habitualmente está en cuanto a angulación, y por último nos ha despuntado con esa tendencia rápida que es característica en esos movimientos más agresivos y que bueno, con ello nos estaba dando premio. Bueno, este es simplemente un breve ejemplo de lo que se podría hacer con esta información, con la que hemos compartido en el día de hoy, y aunque queda muchísima más información, espero que podamos seguir viendo cada uno de, bueno, de los elementos que de nuevo se pueden unir, aquellos que no comentamos, con nuevos vídeos en cuanto a los movimientos del precio con el price action. Nos vemos en el siguiente vídeo.